Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Humanidad descubierta. Cass Il-Jorn observó el espaciopuerto Louis Sander Tennyson con una mezcla de molestia y aburrimiento. La Tierra era ciertamente hermosa desde órbita. De una manera muy distinta, y sin embargo igual de placentera que su amado Jingir, pero dudaba que ofreciera alguna emoción. Al salir de la estructura gris y utilitaria donde había atracado su transbordador, Cass quedó desconcertado por el tamaño de la ciudad que se extendía ante él. Al parecer, Wellstal Raging no era llamada la joya de la humanidad por nada. Desde el espaciopuerto, situado más alto que la mayoría de otros edificios, se podía ver la mayor parte de la ciudad. El magnífico mar de Chad golpeaba de un lado, mientras que la selva sahariana acechaba en los bordes del otro. Rascacielos se alzaban hacia los cielos, mientras grandes parques y centros recreativos eran visibles entre el frío acero de sus estructuras, la mayoría con un estilo chuanglo, cúbicos y sencillos antes de ser interrumpidos por secciones compuestas de altas columnas con intrincados trabajos en metal y estatuas, todo coronado con techos escalonados que se curvaban hacia arriba en los aleros, una síntesis de arquitectura modernista, neoclásica y china, aunque por supuesto Cass no lo sabía. Y entre cada edificio había un auténtico enjambre de humanos, fluyendo a lo largo del patrón cuadriculado de calles y pasarelas como electricidad a través de circuitos. Ninguna ciudad de los Kirun se comparaba con Welren, como la llamaban sus habitantes, estando limitadas por la naturaleza archipiélaga de las masas terrestres de Jingir. Cass rápidamente desechó cualquier asombro que se había filtrado en sus ojos amarillos azufrados y rasgados. Después de todo, estaba aquí con un propósito, y maravillarse con la ciudad humana no haría nada para avanzar con eso. Ese propósito era investigar la historia humana para incluirla en la nueva Enciclopedia Galáctica de Especies Sapientes, que aún no se había actualizado desde que los humanos se convirtieron en miembros de la comunidad galáctica hace casi 100 años. Sin embargo, a pesar del honor y la importancia de la tarea, no era algo que disfrutara. No es que Cass tuviera aversión a los humanos, al contrario, los encontraba amigables e inteligentes, pero con un sentido del honor y la moral que los hacía confiables, sin mencionar que su bipedalismo, nacimiento vivíparo y uso de glándulas mamarias los hacían una especie mucho más relacionada con los Kirun y los Choltak, especialmente en comparación con los artrópodos Vashimosai y los centauroideos Zul, y los enjambres que se formaban asimétricamente en los Luvainox, aunque, en opinión de Cass, la falta de escamas era perturbadora a veces. En última instancia, lo que hacía que Cass se mostrara reacio era lo aburrido que le parecían los humanos. Los rasgos antes mencionados los habían convertido en una especie predominantemente mercantil, y su individualismo impulsivo, un rasgo que había llevado a los Zul a dividirse en 3 estados, los hacía competitivos e innovadores. Su facilidad para aprender idiomas y su respeto general por las diferentes culturas era lo que hacía que casi todos los tratados modernos fueran negociados por humanos. Así que mientras sus colegas, Trun, Tyr y Kios, estudiaban cada uno su estado Zul único, violento pero espiritual, y Dion probablemente se estaba entregando a un enjambre amoroso luvoxiano, Cass, en su estimación, iba a beber jugo mientras leía interminables décadas de construcción de civilizaciones y cooperación por parte de los humanos. Aunque Cass admitió que no podía estar del todo seguro de qué esperar, los humanos, a pesar de todos sus puntos positivos, seguían siendo una sociedad bastante xenófoba, no odiosa, pero cautelosa, observando a otras especies con gran curiosidad, pero manteniendo sus propios secretos bien guardados. Esto era doblemente cierto para su gobierno, la llamada Confederación de toda la Humanidad, cuyos delegados en el Foro Nacional Galáctico solían hacer alusiones vagas sin elaborar su verdadero significado. Cass
había teorizado que esto se debía a que otras especies eran mucho más beligerantes y divisivas, lo que hacía que los humanos estuvieran felices de mediar en conflictos, pero menos confiados en quienes estaban involucrados en ellos. Sin embargo, su gobierno sí aceptó un examen completo de la historia humana para la enciclopedia, por lo que evidentemente se había avanzado. Cass abordó el elegante transbordador rojo que lo llevaría directamente al edificio llamado Corps de Gouvernement, donde se reunía el liderazgo de la Confederación. Mientras estaba a bordo de la nave, un pequeño humano, de piel bronceada y cabello rizado, lo señaló y le preguntó a su madre si el hombre dinosaurio púrpura era Barney, un apodo común para los Kirun entre los humanos. Cass tomó nota mental de investigar también este origen, ya que el hermano del niño dijo que claramente no era un dinosaurio, sino un cocodrilo. Una vez que llegó a su destino, Cass se apresuró a quitarse la chaqueta de cuero. El calor soportado al caminar desde el espaciopuerto hasta el transbordador con aire acondicionado era apenas tolerable. Pero la larga caminata desde la estación del transbordador hasta los escalones de mármol del Capitolio fue demasiado para él. Así que caminó con ella colgada sobre un brazo, con su torso desnudo, salvo por una especie de banda naranja que lo identificaba como funcionario del Foro Nacional Galáctico. Siendo un Kir promedio, era una figura imponente entre los humanos más pequeños, con una altura de 2.2 metros y una musculatura comparable a la de los mejores culturistas humanos. Por supuesto, la razón por la que algunos hombres y mujeres humanas empezaron a tirar de sus cueros y abanicar sus rostros mientras él pasaba era algo que escapaba a Cass. Finalmente, ya dentro del edificio, con el sudor resbalando entre las escamas de su cabeza y cuello, que rápidamente fueron limpiados con un pañuelo de su bolsillo, Cass se acercó a un mostrador, donde un hombre humano tecleaba con rapidez. Era un humano estándar, de etnicidad singular, piel profundamente morena, cabello oscuro con rizos en las puntas, mandíbula cuadrada y con hendidura, ojos oscuros y rasgados, nariz aquilina en el puente pero ancha en las fosas nasales, surgida poco antes del descubrimiento de otras formas de vida sapiente. La etnicidad singular era la más prominente en la actualidad, una singularidad de todos los demás grupos étnicos principales. Al ver a Cass, el hombre cuyo gafete lo identificaba como Gon, tanto en letras humanas como en escritura fonética del foro, apenas pestañeó. Sí, dime, ¿en qué puedo ayudarle?, dijo alegremente en un yog bastante perfecto, el idioma estándar de los Kirun. Tengo una cita, investigador Cass Iljorn, con la Comisión Enciclopédica. Muy bien, un momento. Sí, justo a tiempo. Tome ese elevador hasta el último piso. La administradora Neutana estará en su oficina. Bien, gracias, respondió Cass antes de entrar en el ascensor designado. Afortunadamente estaba solo, ya que dudaba que muchos humanos cupieran cómodamente en la cabina junto con él. Mientras el aparato subía con un leve tirón, recordó que al traducir los títulos, le sorprendió descubrir que la Confederación tenía un líder con un título tan humilde. Incluso sus otros oficiales portaban títulos como Director Supremo, Oficial en Jefe y Alto Supervisor. Pero la meritocracia humana era algo que Cass no lograba comprender del todo, siendo la república oligárquica de los Kir el único modelo que realmente entendía. El trayecto fue demasiado breve como para que reflexionara mucho al respecto, y al salir se encontró con un pasillo adornado con pinturas. Ignorándolas, caminó directamente hacia la puerta final del corredor y entró después de dar un leve golpe. La habitación era circular, con estanterías llenas de libros rodeando las paredes, excepto por una sección de vidrio en la parte trasera. Había 4 retratos colgados a intervalos regulares. El primero mostraba a un hombre de características similares a las de un singular, pero con ojos más redondos y un cabello un poco más claro. Federico Vergara, el primer administrador de la Confederación. El siguiente retrato era de una mujer con la piel más oscura que Cass había visto en un humano. Su placa la identificaba como Atawi Mayardit, la segunda administradora y la primera nacida en la luna.
Luego estaba el más famoso de los administradores, Louis Sander Tennyson, un hombre que representaba perfectamente a la etnia singular, excepto por sus penetrantes ojos verdes, conocido por estrechar la mano del embajador Scholl Tag, enviado por el GNF. Por último, estaba Cashlow Werner, el popular administrador anterior, también nacido en la Luna, quien murió trágicamente en un encuentro con piratas mientras atravesaba el espacio Sul. Esto dejaba a Miranda Neutana, la mujer sentada frente a él. Cass sabía que ella padecía de albinismo, lo que explicaba que a pesar de tener rasgos femeninos típicos de la etnia singular, su piel era casi completamente blanca, al igual que su cabello. Ella levantó la mirada hacia él, con sus ojos azules redondeados de párpados ligeramente rosados e hinchados, llenos de una determinación ardiente. Cass Jorn, bienvenido a la Tierra y a Welran. Gracias, administradora, por recibirme y me disculpo por hacerle hablar en mi idioma. Haría la transición al suyo, pero el esperanto es complicado para mi boca, y mi misión aquí requiere claridad y comunicación cuidadosa. Está más que bien, Señor Iljorn. Ahora, aunque autorizaré su acceso a los archivos históricos en los niveles inferiores, quería responder personalmente a algunas preguntas preliminares. De acuerdo. ¿Comenzamos entonces? Sí, adelante. Bueno, ¿cuáles considera que son los eventos más destacados en la historia de la humanidad? Probablemente por ahí debería empezar mi investigación. Bueno, excluiré el primer contacto, ya que es un evento bien conocido por la galaxia. Por supuesto. En ese caso, cronológicamente, diría que el primero sería el Renacimiento, un periodo de renacimiento cultural después de años de caos y regresión tras el colapso de un imperio prominente. Renacimiento. Tendré que pedir una transcripción de eso, dijo Cass, aunque no mencionó su falta de sorpresa de que el primer evento destacado fuera un florecimiento cultural. Luego está la Ilustración, un movimiento político y filosófico que exploró nuevas formas de pensamiento político y científico, seguido de la Revolución Industrial, un periodo de progreso tecnológico donde comenzamos a usar motores de vapor, combustión temprana y electricidad. Entendido. Ilustración, Revolución Industrial. Más cultura y progreso pacífico, lo cual realmente era una sorpresa. Después, la Revolución Francesa, que ocurre en medio de la Revolución Industrial. ¿Es otro salto cultural? No, fue una violenta rebelión de campesinos e intelectuales contra una monarquía absoluta, en la que muchas vidas inocentes y no tan inocentes se perdieron en ejecuciones públicas, prisiones políticas, purgas gubernamentales y guerras. Eso ciertamente fue inesperado. ¿Y esto estableció su régimen actual o sentó sus bases? Oh, ciertamente no. Solo desestabilizó el sistema político establecido entre estados rivales y sumió a la región más influyente del mundo en décadas de guerra y caos. El silencio de Cass mientras digería esta información la llevó a continuar. Después de esto, supongo que están las guerras mundiales. ¿Guerras mundiales? Sí, 3 para ser precisos. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra fue el resultado de conflictos entre alianzas. La tecnología avanzada, junto con tácticas obsoletas, causaron la pérdida de millones de vidas, con unos pocos resultados para cualquiera de los lados. La diplomacia vengativa en los tratados de paz, junto a una crisis económica, permitió que radicales tomaran el poder en varias naciones, lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial, o Guerra de la Venganza, donde murieron aún más personas, no solo en combate, sino en un genocidio sistemático. Esta guerra terminó cuando el último oponente del bando perdedor fue atacado con 2 bombas atómicas. Finalmente, alrededor de un siglo después, a pesar de la acumulación de armamento nuclear, los sistemas de defensa avanzados los volvieron inútiles, y cuando las tensiones entre 2 bloques de poder alcanzaron su punto máximo, se desató una guerra tradicional, nuevamente atrapando a millones en el fuego cruzado, hasta que se declaró un estancamiento y ambos bandos recibieron pequeñas ganancias que dejaron a todos descontentos. El caos y las guerras civiles que siguieron permitieron que la ideología del aquilismo se estableciera y eventualmente
a medida que sus defensores tomaron el control de naciones, condujo a la lenta unificación de la raza humana después de unas cuantas guerras menores más. Cass se quedó atónito, sentado, aunque no dejó de tomar notas en ningún momento. Después de un minuto completo de silencio habló. Yo no esperaba una historia tan sangrienta. Era de esperarse. Los humanos ciertamente la han mantenido bastante oculta. La administradora frunció el ceño. Enseña que tu legado es la guerra, y habrá guerra. Enseña que tu legado es la paz, y habrá paz. El administrador Tennyson pronunció esas palabras cuando estableció nuestra política de reclusión. Queríamos presentar a la humanidad como una especie pacífica, útil e influyente antes de revelar cómo llegamos a este punto, para que no se nos viera como violentos y caóticos. Recuerde que nuestro primer encuentro fue con los Choltak. Y son famosos por ser juiciosos, dijo Cass comprendiendo lentamente. Los bípedos plateados incluso habían puesto a los Kir en cuarentena durante el primer contacto, aterrorizados por una especie que apenas había salido de un largo periodo opresivo de gobierno teocrático. En eso podemos estar de acuerdo. Fue uno de sus embajadores Cholt, afortunadamente un xenófilo liberal, quien sugirió por primera vez que no reveláramos nuestra historia, al menos no de inmediato a sus compañeros, hasta que hubiéramos causado una buena impresión. El administrador Tennyson decidió extender esa idea aún más. ¿Pero ahora sienten que es el momento adecuado? Por supuesto. No solo somos una especie confiable y respetada, sino que con piratas avanzando desde el espacio de Kirun y Zul hacia nuestras colonias, creemos que es el momento de revelar que la humanidad no es una especie de pacifistas débiles. También significa que nuestra nueva flota será mucho más temida. ¿Nueva flota?, preguntó Cass alarmado. La Gran Armada de la Confederación. Creo que será aproximadamente el doble del tamaño de la flota del Imperio Zul y casi el triple de los Choltak cuando esté terminada. Por supuesto, será completamente defensiva y de mantenimiento de la paz, y trabajará junto con la flota federada del Foro. Y supongo que estará lista cuando la Comisión Enciclopédica publique la enciclopedia actualizada en 2 años. Neutana solo sonrió. Cass hizo el equivalente Kir de una sonrisa al darse cuenta de que su investigación sería mucho más interesante de lo que había imaginado. ¿Hay algo más que debas saber antes de explorar los archivos? Solo una cosa, administradora. Dime. ¿Por qué los humanos llaman Barney a los Kir? La comunidad galáctica debería estar agradecida de que la humanidad haya dejado atrás sus métodos destructivos, pues el potencial para la conquista y la guerra es casi incomparable, como se evidencia en sus historias. Que sean vistos como orgullosos guerreros convertidos en guardianes de la paz es un hecho que la galaxia siempre agradecerá. Humanidad, Enciclopedia Galáctica de Especies Sapientes, 6ª edición. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.